Las figuras famosas de nuestro cine mudo son hoy desconocidas para el público. Actores y actrices como Elisa Ruiz Romero, la Romerito, a quien vemos en esta secuencia, gozaron de gran popularidad. Pero su brillo hace décadas que se apagó y ya nadie las recuerda. Su destino ha sido injusto, porque aquellas estrellas abrieron los caminos de nuestro cine, trabajando en condiciones muy difíciles. Yo me acuerdo que en aquella época, las primeras películas que yo hice, había que ir con mucho cuidado con no mirar los focos, porque se abrasaba uno los ojos. Y yo estuve una vez 3 días sin ver. Me quedé ciego, abrasados los ojos. La industria norteamericana del cine creó el estrellato, cuando anunció por su nombre a Florence Lawrence, conocida hasta entonces como la chica de la Biograph. En torno a 1910 apareció la primera gran estrella, Mary Pickford. Después toda una constelación, el atlético Douglas Fairbanks, la audaz Pearl White, la sensual Gloria Swanson, William S. Hart, el primer vaquero famoso de la pantalla. Los astros del humor y el melodrama que harían reír y llorar a los espectadores del mundo entero. Lillian Gish, John Barrymore, Greta Garbo, Rodolfo Valentino serían ejemplos de un star system inútilmente imitado. Nuestro cine mudo no tenía la capacidad económica suficiente para fabricar sus propios mitos. Hubo, eso sí, actores y actrices de gran popularidad, pero fueron estrellas de andar por casa, estrellas cuyo brillo se apagó hace ya mucho tiempo y la mayoría de cuyos nombres permanece hoy sumido en el olvido. Miles de muchachas compartieron el mismo sueño en todo el mundo: emular a las artistas de la pantalla. Se peinaban y se vestían igual que las estrellas. En el fondo, ambicionaban triunfar ante las cámaras. Hollywood era la meta final de ese sueño imposible. Meta, sin embargo, alcanzada por una española que llegó a actuar como pareja de Rodolfo Valentino, Elena Dalgi. Era un amor Valentina, ¿eh? Y resulta que esa película fue un fracaso porque era una tontería de esas españolas, con la mantilla, los bandidos y los toreros, yo qué sé. Y aquello no fue una gran película, nunca tuvo éxito esa película. Raquel Meller sería la única estrella española que lograría triunfar en el firmamento cinematográfico internacional. La Meller protagonizó en Francia media docena de películas, casi siempre en personajes españoles, como las gitanas de Carmen o Violetas Imperiales. Curiosamente, su carrera teatral había comenzado como telonera en sesiones de cine.
antes de 1917, había en la Cine Varietés, se daba la película y luego actuaban cupletistas, muchas muy notables. Recuerdo, por ejemplo, a Raquel Meyer, que cantaba el cuplé liberal, que era muy popular. Raquel Meyer debutó ante las cámaras en 1919, en una película por episodios con el doble título de La gitana blanca o Los arlequines de seda y oro. De aquel serial apenas se conservan 23 minutos, pero es bastante para contemplar a una Raquel Meyer desconocida, jovencísima y regordeta, lejos aún del esplendor que años después alcanzaría. Esta fue la única película española de Raquel Meyer. Aquí, su carrera se limitó a los escenarios. Raquel Meyer era la canción del cuplé, pero lo decía con una entonación muy dulce y muy cariñosa, y el público pues la admiraba, cantaba todas las canciones, todo. Además de triunfar en la pantalla, Raquel Meyer supo convertirse en leyenda del París más frívolo, con una escandalosa fama de amante codiciada, que según se decía, llegó a rivalizar con la mismísima Mata Hari. Pasados sus tiempos gloriosos, la vieja estrella acabó siendo una sombra del pasado. Arruinada, ya al final de su vida, se vio en la necesidad de arrastrar su antigua fama bajo las candilejas. La mujer pues iba trabajando en galas, en bolos, y yo le daba trabajo, y que era ya el último reducto de una estrella que había ocupado las grandes carteleras, no de España, sino de Europa. Y entonces esa mujer prácticamente murió pues con esa ilusión de seguir trabajando, pero monetariamente pues muy mal. Raquel Meyer murió en la miseria, pero al menos no fue olvidada. También en eso fue una excepción. La novedad de las cámaras y la popularidad que aseguraba la pantalla tentaron a muchas figuras de la farándula. Y las gentes del teatro acudieron a la llamada del cine. Mi padre fue indiscutiblemente durante muchos, pero muchos años, el rey del paralelo. Tenía una gran popularidad. Y claro, debido a esta gran popularidad, después fue el primero que hizo películas mudas. Algunas figuras de la escena, como la famosa Adelita Lulú, no pasaron de hacer unas pruebas de cámara sin rodar ninguna película. A otras, como Consuelo Portela, la Chelito, el cine les llegó demasiado tarde y se limitaron a pequeñas intervenciones ante las cámaras. Incluso celebridades de la danza
como Tórtola Valencia, aprovecharon su renombre para hacer cine. Era lógico que una mujer tan llena de inquietudes como Tórtola Valencia sintiera la tentación de la pantalla, en vez de compartir la consideración de género menor que entonces se daba al cine. El público consideraba de mucha más categoría, ¿no? No ya respeto, sino de mucha más categoría a los actores de teatro que a los actores de cine, porque entonces el cine en España no era un cine bueno, ¿no? No era un cine bueno. Y entonces, pues el teatro sí, el teatro era muy bueno el teatro entonces. Y el público sentía mucho respeto y mucha admiración por los artistas de teatro, muchísima admiración. Figuras del teatro como Enrique Borrás, Cecilio Rodríguez de la Vega, Manuel Dicenta, Irene López Heredia y Ernesto Vilches o Irene Alba probaron suerte en el cine. Desgraciadamente, de María Guerrero solo quedan imágenes documentales, porque sus películas se han perdido, al igual que las de Ricardo Calvo, Rambal, Eugenia Zúfoli, Mariano Asquerino y otros nombres insignes de la escena española. El ejemplo de los grandes divos extranjeros que actuaron en la pantalla debió influir en que las principales figuras de nuestro teatro vencieran sus prejuicios contra el llamado séptimo arte. La mítica Sarah Bernhardt y la popularísima Francesca Bertini coincidieron al escoger el personaje de Camille, mucho antes de que lo interpretase Greta Garbo. Y estuvo a punto de haber otra versión encarnada por Margarita Xirgu, pero la célebre actriz española prefirió evitar las comparaciones. Margarita Xirgu hizo infinidad de pruebas de cámara antes de rodar 4 películas, cobrando nada menos que 1.400 pesetas por sesión, cuando el sueldo de un actor de cine era de 5 duros. Las pretensiones de las primeras figuras de la escena eran desmesuradas para el modesto cine español. Además, sus actuaciones no alcanzaban el mismo éxito en las pantallas que en los escenarios. Cuando se ven las películas de Margarita Xirgu, no se debe juzgar nunca a la actriz por su actuación en el cine. Al no tener escuela más que para teatro, es muy difícil recortar todos los gestos para hacer cine. Es una cosa de vida interior nada más. Si se juzga a Margarita Xirgu, los que no la han visto nunca en el teatro, por las películas que pueda haber actualmente de ella, pensará siempre lo mismo. ¿Cómo es posible que esta actriz haya tenido el nombre y la categoría que ha tenido en el teatro? Convertida en primera dama del teatro español, Margarita Xirgu aún probaría fortuna con una película sonora antes de quedar definitivamente desencantada con el cine. Ya no es su blancura, la fría blancura que al besar tu boca, tus labios heló. Más frío en su boca. La pantalla fabricaría sus propios ídolos, distintos a los del teatro. Jóvenes con caras bonitas y cuerpos atractivos tuvieron su oportunidad y nació una generación de intérpretes de cine limitados por la falta de formación y la pobreza de medios de la industria española. O sea, toda aquella playa del principio
que intervenían en películas que no tenían la fuerza suficiente porque no había el dinero suficiente para poder hacer una obra no prima, sino una obra perfecta. Aún así, nuestro cine encontró protagonistas de dramas y enredos que hicieron llorar y reír al público, sin palabras, solo con su gesto. Entre otros, los nombres de Pedro Larrañaga, Felipe Fernansuar, Celia Escudero, Javier de Rivera, Mariluz Callejo, Luis Peña, fueron famosos durante los años del cine mudo. Pero entre aquellas estrellas, la más apreciada fue Carmen Biance. Creo que era mecanógrafa o así de, no sé si de algún ministerio o algo, ¿verdad? Y Carmen Biance, ya casi ya muy mayor y retirada del cine, me la encontré en una oficina de la presidencia del gobierno. Yo era el jefe de prensa en la Dirección General de Marruecos y Colonia, y estaba ella de auxiliar en una máquina y demás, la famosa estrella del cine mudo. En los archivos apenas se conservan entrevistas con quienes fueron figuras del cine mudo. Junto a su recuerdo, sus voces y sus imágenes se han perdido. Incluso quienes triunfaron también en el cine sonoro apuraron el trago amargo del olvido. Pasan 2 meses, 3 meses, no te llaman, no se acuerdan de ti, te miras, te pellizcas, te tocan y dices, que ya no existo, ya no sirvo, ¿qué ha pasado aquí? Es triste, sí. Imperio Argentina es la única de aquellas estrellas que se ha mantenido libre del olvido. Protagonista y testigo, ella personifica la memoria de un cine desaparecido. El cine mudo era muy difícil, porque todo eso que se hace hoy en el cine hablado, tenías que hacerlo cara a unos sentimientos, a una manera de actuar, a que la gente se lo creyera. Hoy la gente se lo cree mucho más por la palabra que por la imagen. Marina Torres fue una mujer extraordinaria, muy afectiva, muy pasional. Ella me enseñó mucho de la forma de ser actriz. Y, en fin, después, posteriormente, murió en mi casa, en la piscina de mi casa, una piscina muy grande, muy honda, que estaba boca abajo, era invierno, y se encontró con todas las hojas caídas encima de ella. Manolo San Germán era un chico estupendo, guapísimo, y como actor, no muy actor regular, es mi opinión, pero como presencia era una verdadera maravilla. Pero después resulta que no sé qué complicaciones tendría amorosa y se hizo monje. Había historias sentimentales, pero no como hoy, tan tremendamente al descubierto. No, lo sabía, y fuertes. Yo sabía de mucha gente que en fin, que tenía sus amores y sus cosas, como es natural, pero no se sabía, la gente no lo sabía. Era más bonito porque era más oculto.
Yo creo que realmente donde hay que buscar las mejores interpretaciones del cine mudo español son en los secundarios, como luego sucedería en otras etapas de nuestro cine, en aquellos actores que salían unos solos minutos, que eran personajes costumbristas los que interpretaban, que apenas tenían incidencia en la trama, pero donde hay una verdad, una autenticidad que las grandes figuras desgraciadamente no solían dar habitualmente. Los actores de carácter harían grandes creaciones de personajes episódicos, como estos dos borrachines encarnados por José Montenegro y Antonio Gil Varela, Varillas. Los llamados secundarios, dotados de un gran poder de comunicación con el público, lograrían muchas veces mayor popularidad que los protagonistas. Se inauguraba así una tradición largamente mantenida en nuestras pantallas. También el cine mudo tuvo una estrella infantil. Alfredo Hurtado Pitusín rodó un buen número de películas y acabó, años después, como ayudante de dirección de Florian Rey. Pitusín fue el primero en la lista de los niños prodigios del cine español, con la ventaja para los espectadores de entonces que al no existir el sonido, Pitusín no podía cantar. Aquellas muchachas que soñaban con triunfar en la pantalla, ¿qué esperaban alcanzar? ¿Cómo era en realidad la vida de los modelos que imitaban? ¿Disfrutaban las estrellas de nuestro cine mudo una existencia digna de envidia? Elisa Ruiz Romero, la Romerito, fue el prototipo de estrella de la época. Su nombre encabezaba todas las listas de popularidad publicadas en las revistas. Aunque limitada como actriz, la Romerito era desenvuelta, racial y muy atractiva. Su forma de vivir le ganó la fama de mujer moderna, libre e independiente. Elisa, mi hermana, nunca quiso casarse. Desde que ella decía que no valía para ama de casa, que le gustaba más vivir fuera, y el teatro también le gustaba. Y claro, en el cine, como gustó mucho, casi todos los amores que tenía se querían casar con ella. Primero unos y luego otros. No quería ella sujetarse a nadie, a su arte sí, pero casada no, nunca quería casarse, y pudo casarse muchas veces, eso no. Enseguida se cogía el coche, se marchaba y estaba en una finca y cogía el coche y se venía sola con el perrito o el perro, y quien iba con ella se jugaba la vida. Las ruinas de la casa de campo de la Romerito muestran el esplendor de otros tiempos. Pocas estrellas disfrutaron de tanto lujo. Ajena ya a todo, Elisa Ruiz Romero no quiere hablar de su pasado. Prefiere que la recordemos como fue, mientras apura sus días enclaustrada en un piso de Madrid. Mi hermana Elisa no sale en absoluto de casa, porque es que no puede. La casa es grande, se pasea un poquito por la casa y después se lleva mucho tiempo sentado viendo a la televisión. Tiene una hermana más pequeña que en cuando pues riñen entre ellas, pero cosas que no tenían ninguna importancia. Viven las dos solas.
Lejos quedan los esfuerzos y las ilusiones, tanto de quienes no pasaron de soñar con el cine, como de quienes llegaron a ser estrellas de la pantalla. Su memoria, sus leyendas, como las imágenes que de ellas nos han llegado, están impregnadas de un candor antiguo, que hace parecer ingenuas sus ambiciones y amargos, por efímeros, sus viejos éxitos.